está tan debilitado que ya no tiene la posibilidad de poder responder ante las enfermedades infecciosas. Básicamente, la infección por VIH lo que ocurre es que el virus va a multiplicarse a través de las células CD4 y cada vez que se multiplica a través de las células CD4 va a depletar el conteo de CD4 y entonces las células CD4, que son las encargadas de controlar los procesos infecciosos, no van a tener la capacidad de controlar el proceso infeccioso en sí y se van a manifestar clínicamente estos procesos infecciosos. Entonces, en la etapa final, el paciente prácticamente al no tener defensa va a tener múltiples infecciones. Va a tener tantas infecciones que el paciente se va a morir por todas estas infecciones porque ya no tiene, células para defenderse. Lo otro que hacemos nosotros es, entonces, al principio nosotros le pedimos al paciente la cantidad de células CD4, ¿verdad? O sea, si yo llego a cada uno de ustedes, le saco su célula CD4, algunos van a tener 700, otros van a tener 900, otros pueden tener 1000, otros pueden tener 1500, es decir, por encima de 500 se considera que es valor normal. Entonces, cuando el paciente me llega, yo lo tengo que ubicar, si tiene mayor de 500, un paciente clase 1, si está entre 200 y 499 es clase 2, y cuando está por debajo de 200 el CD4 es clase 3. Y la categoría clínica se va a dividir en A, si el paciente tiene linfadenopatía generalizada, en B, si el paciente tiene algunas características clínicas, y la C sería cuando tiene enfermedad marcadora de infección. Entonces, un paciente, por ejemplo, categoría C3, es un paciente que tiene menos de 204 y que es categoría C. Un paciente 2 es un paciente que tiene entre 200 y 499 de CD4 y que tiene una categoría C. Entonces, todo paciente con categoría C se considera que tiene SIDA, y mientras que todo paciente que tenga menos de 200 de CD4 se considera que también este paciente tiene una categoría SIDA. Hasta aquí va claro el concepto. Si tienen alguna pregunta, me la van haciendo de una vez. No, los datos. ¿Perdón? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Podría volver a explicar lo del cuadro, por favor? Ha sido una explicación rápida. Muy bien. Ok, hasta ahora yo lo que he explicado es que la infección por VIH es una infección de un virus que cuando llega al cuerpo se va a meter dentro de la célula CD4, que la célula CD4 es la célula más importante del sistema inmunológico y que cada vez que nosotros tenemos un proceso infeccioso, la célula CD4 es la encargada de identificar ese proceso infeccioso y de establecer la producción de anticuerpos para controlar ese proceso infeccioso. ¿Hasta aquí vamos claro? Ok. Yo sí tengo una duda. Sí, claro. Entonces, el valor normal de la célula... Yo sí tengo una duda. Espérenme un segundo, déjeme terminar. El valor normal de una célula, del valor normal de la célula CD4 en el cuerpo humano es por encima de 500. O sea, se necesita tener por encima de 500. Si yo les saco muestras a ustedes para ver cuánto tienen de CD4, algunos van a tener 550, otros tienen 700, otros tienen 900, otros tienen 1000, 1200. O sea, el hecho de que unos tengan más o tengan menos no significa nada. Lo que significa y lo que es importante es que esté por encima de 500, que es el valor normal. Entonces, si usted tiene una gripe, su célula CD4 se va a movilizar y va a inactivar al virus de la gripe, lo va a matar y lo va a contrarrestar. Si usted le da tuberculosis, su sistema de defensa a través de la célula CD4 se va a movilizar, va a identificar al bacilo de la tuberculosis, lo va a matar a través de anticuerpos y a través de otras células que van a ir directamente y va a matar el bacilo de la tuberculosis. Pero el problema que tenemos con el virus del VIH es que cuando el virus del VIH llega, lo primero que hace el virus VIH para poder multiplicarse y poder tener más virus y generalizar la infección es meterse dentro de la célula CD4, y al meterse dentro de la célula CD4 más otros mecanismos que vamos a ver más adelante que no son tan importantes, el concepto que quiero que les quede claro es que el virus se mete, mata la célula CD4
y al matar las células CD4 va debilitando las defensas del paciente, el paciente se va quedando sin células CD4 y por lo tanto al final de la infección el paciente queda sin células CD4, expuesto y vulnerable a cualquier tipo de infección. Entonces cualquier infección que le dé a un paciente en un estadio avanzado, al ya no tener células CD4, al estar por debajo de 200, es cuando el paciente comienza a tener la manifestación clínica del SIDA. ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Jóvenes? Sí. Ok, entonces, la clasificación que utilizamos, que es importante para nosotros saber en qué estadio está un paciente, es por medio de esta. El estadio 1 es cuando la célula CD4 está por encima de 500. El estadio 2 es entre 200 y 499. Y el estadio 3 es cuando el paciente tiene menos de 200 células CD4. Mientras esto lo vamos a cruzar con la categoría clínica que consideramos A, cuando el paciente no tiene síntomas, es un paciente que lo único que va a tener son algunos ganglios que están infectados, pero que no los vamos clínicamente a identificar. El estadio B es cuando el paciente ya empieza a tener algunas infecciones como herpes, como cándida, como cuadros gripales que duran un poco más. Eso se habla de categoría B, y categoría C es cuando ya el paciente tiene una enfermedad marcadora, es decir, tiene tuberculosis pulmonar, tiene histoplasmosis, tiene una enfermedad diarreica, tiene un tumor o tiene alguna otra infección. Entonces, yo cruzo las dos tablas. Si el paciente tiene más de 500 células CD4, pero tiene tuberculosis, es un paciente categoría C1. Si el paciente tiene 300 de células CD4, es categoría 2 y el paciente tiene algunos síntomas, pero no tiene todavía enfermedades marcadoras, es categoría B2. Pero todo lo que está en categoría rosada, aquí que está marcado, todos los que tengan clínica, es decir, un paciente, aunque tenga las células CD4 normales, si el paciente tiene tuberculosis, el paciente se considera que tiene SIDA. Es decir, que tiene una enfermedad marcadora de SIDA, aunque no tenga las defensas todavía deterioradas. Y los pacientes que tengan defensas por debajo de 200, células CD4 por debajo de 200, estos pacientes van a tener SIDA aunque no tengan manifestaciones clínicas. Esa es la utilidad que tiene esta clasificación. Ahora sí quedó claro el concepto. Perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, el ciclo del virus. Esto es, ya ahora con lo de la pandemia del SARS, nos estamos acostumbrando a esto de estar viendo los ciclos. El ciclo básicamente es que el virus va a entrar a la célula CD4. Aquí ustedes ven donde el virus entra, el virus se desnuda, le deja una molécula de DNA, de RNA, perdón, esta molécula de RNA a través de una enzima que se llama transcriptasa inversa, va a convertirse en una molécula de DNA, se le va a meter dentro del genoma de la célula CD4 y después, cuando la célula se activa, en vez de producir las partículas de las células CD4, va a producir las partículas del virus, el virus se produce y cuando el virus sale, el virus mata a esta célula CD4. ¿Qué es lo importante aquí de este ciclo? Que ustedes sepan que cuando el virus entra a la sangre, para poder infectar la célula CD4, le inyecta su material genético. El material genético es la información donde viene codificada cómo se hacen las proteínas que constituye el virus. Esto es importante porque esta es la forma que tiene el virus para poder producir más partículas virales. Entonces, ¿qué es lo que hace? A través de una enzima que ella trae, se va a incorporar dentro de del genoma o el cromosoma de la célula CD4, aquí queda metido el virus y al quedar el virus metido aquí, ya se produce la infección de esta célula. Y después, cuando esta célula se activa, que generalmente como es una célula de defensa, al activarse una infección, en vez de producir defensa, lo que va a producir es replicación, es decir, va a sintetizar más partículas virales, aumenta las partículas virales y esta célula CD4 va a morir. Y estos virus que salieron van a atacar estas otras células CD4. Eso es básicamente lo que ocurre.
Entonces, una vez que el virus ya se metió dentro de la, digamos que de la célula CD4, ya quedó el sistema inmunológico afectado. Y esto es lo más importante desde el punto de vista de cómo se produce la enfermedad, porque aquí a través de todos estos mecanismos, que para el sentido de la charla no es importante hablar tanto, lo que va a ocurrir es que ya el paciente está infectado y la infección viral se va a generalizar. Después se va a producir una infección primaria, que básicamente lo que me indica es que se van a infectar cada uno de los grupos ganglionares y se va a generalizar al resto del cuerpo. Eso es importante porque ya cuando esto pasó, ya no hay nada que hacer. Podemos dar tratamiento antes de que se establezca esto. O sea, si usted tiene, por ejemplo, una relación sexual con alguien que está infectado por el virus del VIH y usted se entera, usted tiene 48 horas para tomar tratamiento para no infectarse. Esa es una situación que es importante conocer. Si usted tiene un accidente, un asalto sexual, en este momento, cuando una persona es violada, una de las cosas que se ha logrado es que la víctima del asalto sexual llega a nuestro consultorio y nosotros de una vez le comenzamos tratamiento antirretroviral, porque nosotros no sabemos si la persona que la violó está infectada. Si logramos apresar a la persona, le hacemos examen y está infectada, pues obviamente este es el momento en que nosotros tenemos que apurarnos para darles tratamiento para que el paciente no salga infectado. Este es el mecanismo de infección que es importante que ustedes conozcan. Se hace básicamente de tres formas. Una forma es a través de las relaciones sexuales. Cualquier tipo de relación sexual me va a ayudar a mí a que las personas se infecten. Básicamente, cuando una persona está infectada, va a excretar el virus. Lo va a hacer básicamente por las secreciones vaginales, por el semen, por la leche materna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una relación sexual entre un hombre y una mujer, al existir contacto entre mucosas, es decir, entre el pene del hombre y la mucosa de la vagina de la mujer o del ano de la mujer, o entre dos hombres, cuando está en la mucosa del pene y la mucosa del ano, al hombre tener eyaculación o a la mujer tener también ¿cómo es que se llama? El orgasmo y también por los líquidos vaginales, se va a producir el contagio. Entonces, este intercambio de flujos entre dos superficies rodeadas por endotelio, por epitelio, como es el caso de la boca. O sea, si yo tengo una relación sexual con un hombre y el hombre eyacula dentro de mi boca, yo puedo infectarme por vía oral, porque la persona está infectada. O una mujer lo puede ser igual. Entonces, desde el punto de vista sexual, esto es la forma como se va a transmitir la infección. O sea, no es una enfermedad exclusiva de homosexuales, es una enfermedad que se puede transmitir cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con otra persona que esté infectada. Obviamente, si tenemos múltiples parejas, vamos a tener más posibilidades pues, de infectarnos. Eso sí es importante. También es importante que ustedes sepan que cuando una mujer está embarazada, se lo puede transmitir a su bebé durante el embarazo, durante el parto e incluso durante la lactancia materna. Una de las experiencias más duras y negativas que tuvimos es con una señora que nosotros lo que hicimos, lo que se hace por regla en Costa Rica y en todas partes del mundo, bueno, no en todas partes del mundo lo pueden hacer, es importante tener claro que estamos en un país privilegiado donde se hace este tipo de cosas.